No es sequía, es saqueo. El agua no se ahorra, el agua se gestiona. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar en mi canal de reflexiones personales. Cuando nos referimos al concepto de civilización nos referimos a algo bastante grande. Los términos civilización y cultura son estrechamente relacionados. No se puede entender ninguna civilización sin ninguna cultura. Y el concepto de cultura y el de agricultura también están estrechamente relacionados. Todos estos conceptos son excluyentes. Sin cultura no hay civilización. Sin agricultura no hay cultura. Y sin agua no habrá nunca agricultura. La consigna muchas veces estrellada de sin maíz no hay país es absolutamente cierta, pero no solo a una escala país, sino también a una escala planetaria. Las consignas con las que inicié son bastante importantes. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que el agua es un bien escaso, cuando la verdad es un mito. Es uno de los bienes más abundantes en el universo. A tal grado que no sobran personas que han opinado que este planeta no se debería de llamar planeta Tierra, se debería de llamar planeta Agua. Más de su mitad de su superficie está cubierta por este vital líquido. Y siendo no un bien escaso, sino un bien que se puede gestionar, el agua salada puede ser desalinizada por los seres humanos. Para desalinizar el agua salada se necesitan plantas que requieren de una gran cantidad de energía, cantidades brutales, bestiales de energía. Tanta energía que los paneles solares y los molinos de viento son absolutamente inservibles. La capacidad instalada de energización que nos pueden dotar estos molinos de viento, paneles solares o cualquiera de estas ecotecnologías es débil, intermitente, insuficiente, costosa y de moda. Solo el dominio de los átomos y la fusión nuclear podrá hacer que accedamos a una fuente inagotable de energía y de bienestar para la humanidad en su conjunto. Pero eso ya es otra historia, porque también organizaremos un viaje a una planta nuclear, la única planta nuclear que tenemos los mexicanos, Laguna Verde. Y aprovechando el comercial, también organizaremos un círculo de estudios del cual describiré la temática y el lugar en el que se va a impartir aquí en la descripción. Bueno, mis estimados seguidores, pues qué les puedo decir que este es uno de los mejores lugares para poder reflexionar sobre la importancia que tiene el agua. Y es que quien tiene agua, tiene poder. Quien tiene agua, tiene desarrollo. No es casualidad que todas las lagunas de Canadá juntas equivalgan a más de todas las lagunas de todo el mundo sumado. Es decir, Canadá tiene más agua dulce que todos los países del mundo, contenida en lagunas. Porque si todos los países podríamos tener lagunas artificiales, se nos prohíben las lagunas artificiales. E incluso hace poco salió la noticia de que varias presas en el mundo ya habían llegado al máximo de su vida útil y era necesario desarmarlas. Era necesario derribarlas, con el supuesto de que poblaciones enteras corrían grandes riesgos por esas presas, hoy justamente cuando estamos viviendo la peor crisis del agua. El problema no es que el agua sea escasa, el problema es que nos quieran meter miedo. Y aquí coincido con lo que decía Franklin Delano Roosevelt, hay que tenerle miedo al miedo. En el ámbito personal, el agua va ligada a lo que es la alimentación y la higiene. No podemos echar a andar la industria si no tenemos agua suficiente. La agricultura es una consumidora de agua brutal. E incluso la maquila de agua podría ser un gran negocio para algunos países. Esto podría inclusive traer la paz, en el caso de Israel, con Palestina. Buscaré poner alguna referencia a lo que es el plan Oasis. Incluso los norteamericanos se han dado cuenta que tienen mucha agua en Alaska y ellos quisieran llevar esta agua hasta Estados Unidos y que esta agua regara o se tributara en los grandes desiertos norteamericanos. Anteriormente esto ya pasó con la presa Hubert en Canadá, en California, y se creó un valle de agricultura inmensamente rico que se le conoce como el Valle Imperial.
famoso por sus viñedos, sus vinos y demás cultivos, e incluso en la película de Amazon Prime, A Millones de Kilómetros, se puede ver como un jornalero mexicano que trabajaba en esos campos llegó a ser astronauta. Se la recomiendo absolutamente. En Estados Unidos se concibió el Plan Naguapa. Lo voy a poner en los comentarios, alguna referencia, algún video sobre este tema. La versión mexicana al Plan Naguapa fue Plino, el plan hidráulico del noroeste, que involucraba la cuenca de diferentes ríos del noroeste del país mexicano, sumamente árido, ríos que tributan sus aguas al mar para que estas aguas fueran desviadas y conducidas a unos lagos artificiales. Los lagos artificiales, dicho sea de paso, se llaman embalses. Embalses gigantescos que le darían a la gente la posibilidad de tener nuevos empleos como la pesca, incluso empleos turísticos o utilizar esas aguas en forma agrícola intensiva todo el año. La gente en Sonora y Sinaloa deseaban incesantemente este proyecto, deseaban ver agua, sabrían que sus tierras se podrían convertir en otro nuevo valle imperial como el de California. Desafortunadamente, esta noticia llegó al Congreso mexicano, donde trabajan unas personas que se llaman cabilderos, de una organización no gubernamental, que para no quemar este video le vamos a decir La Paz Verde, por su nombre en inglés. Se pusieron furiosos, dijeron que un proyecto de esa naturaleza lo único que haría sería aumentar la población de México e incluso desviar el agua hacia los desiertos, podía atentar contra la fauna del desierto y tendría a crear una fauna ajena, extraña, como por ejemplo la fauna del bosque o la fauna de otros ecosistemas ajenos al desierto. Es como si para ellos el desierto fuera la forma de castigarnos más concreta que habían encontrado. Como si los mexicanos no tuviéramos la posibilidad de manejar con nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de cognición, todas las herramientas para plantar arbolitos, sembrar agua, sembrar nubes en toda esa zona y generar una derrama económica de crecimiento sin precedentes. Tal parecía que para nosotros eso estaba negado. Incluso los de La Paz Verde fueron más lejos. Dijeron que ellos consideraban que para el año 2030 México debería de reducir su generación eléctrica en un porcentaje muy grande, algo así como el 30%, lo cual era una... Hay algunas palabras que no se pueden mencionar y tienen que ser muy inteligentes para entenderlo. Para mí es increíble cómo la gente de Sonora luchó hasta el último intento por tener su propio plino. Hubo quien le refutó las acciones de estos ecologistas a sueldo de La Paz Verde y los catalogó de una palabra muy fea, una palabra que empieza con G y termina con nocidio. Ellos se exacerbaron y le pidieron muy seriamente a la Cámara de Diputados. Se ofendieron, dijeron que nunca los habían agraviado en toda su historia, en ningún momento como en México, y que nadie les había llamado así, con esa palabra muy fea que comienza con G y termina con idas. Así comienza con G y termina con sidas. Pidieron una carta de desagravio firmada por el Congreso mexicano. Tal es el grado del poder de estas organizaciones. Estas organizaciones tienen una misión: hacer que no aumente el número de nuestra población, disminuir lo que es la manada humana. ¿Por qué razón? Motivos de control. ¿Por qué razón no quieren que tengamos nuestra agüita? También son motivos de control. Tener agua es poder. Si a un nivel microscópico significa alimentación e higiene, a un nivel macroscópico, a un nivel civilización, significa cultura, significa agricultura,
significa seguridad alimentaria, soberanía sobre las tierras, sobre los alimentos. El tema para ellos es realmente muy delicado. Las personas de Sonora se quedaron con la idea de que no tuvieron el plino porque no había presupuesto. Un proyecto similar fue planteado también para el Golfo de México. Se conoce como Pligón, es decir, el plan hidráulico del Golfo Norte. Pero el más desarrollado era Plino y estaba enfocado al área de Sonora principalmente. Creo que ahora que lo pienso debería de ser muy importante tener un blog donde junte todos estos enlaces para entrar a estas páginas. Cada gran civilización ha estado ligada a una cuenca. Por ejemplo, los egipcios a lo que es el río Nilo. Y en realidad todas las personas del norte de África. En España podríamos hablar de que estaban relacionados unos a la cuenca del Ebro. En la India no se podían entender la civilización hindú sin el Ganges y el Brahmaputra, sus dos ríos sagrados. En China, pues el río Amarillo. Con los mayas, pues los cenotes. Con los aztecas, pues la cuenca de la Ciudad de México. De hecho, la Ciudad de México estaba conformada antes por lo que son 5 cuerpos de agua o 5 cuencas unidas en un gran lago. El lago de Texcoco, el lago de Zumpango, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco. Grandes cuerpos de agua que aparentemente eran uno solo. Y para que un país se desarrolle se necesitan estas cuencas. Entre más agua, más poder y más posibilidad de autodesarrollarte. ¿Cómo es posible que la Ciudad de México por sí misma sea una cuenca y ahora esté padeciendo problemas de agua? Es completamente para dar coraje. El agua está en el juego de la geopolítica mundial actualmente. La escasez es un discurso del mercado para encarecer y especular con ciertos productos. El agua es un producto muy barato porque es muy abundante, pero que si lo vuelves escaso, se puede convertir en algo muy costoso. Incluso hoy en día, siendo el agua muy abundante, no compite con los precios del petróleo. Agarra la botella más barata que hay en el supermercado y compárala con un barril de petróleo que aproximadamente es de 200 litros. ¿Cuánto costaría un barril de esa agua purificada en comparación al precio o el costo de un barril de petróleo? Es con mucho mayor. El agua purificada ya es más cara que un barril de petróleo. Es decir, un barril de agua ya es más caro que un barril de petróleo. No deberíamos de haber llegado jamás a este momento. Posteriormente volveremos a la cuestión del agua y la civilización. Es muy importante. Aquí en este canal su servidor cree en una civilización que no está en contradicción con la nosfera. Es decir, bueno, la nosfera somos nosotros. Nous viene del conocimiento de los griegos. La nosfera son los edificios, las carreteras, los servidores, el internet, las universidades. Y la biosfera son todos esos ecosistemas. Y biosfera y nosfera no están en contradicción. Eso es producto de que no hemos desarrollado la tecnología suficiente para vivir en una perfecta simbiosis con la naturaleza. La cuestión del agua es muy importante para poder demostrar, es la cuestión toral para poder demostrar que civilización y cultura y agricultura no están en contradicción con el medio ambiente, por más que se nos quiera decir que es una relación tormentosa, contradictoria y que debe terminar, y que los seres humanos debemos retroceder y acogernos a la madre naturaleza. A la naturaleza no se le respeta, a la naturaleza se le doma. Esta es una lección que viene en el Génesis, por cierto. Unos dirán, momento, ya se van a abordar supercherías en este canal, pero vamos a dar una oportunidad de entender qué es lo que se nos quiere explicar en ese pasaje. Es una lección de economía candente. En el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, y a las bestias y fieras salvajes,
y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. Manden a los peces del mar y a las aves del cielo, y a cuanto animal viva en la tierra. Antropocentrismo, es decir, que el hombre ocupa el centro del universo, el centro de la creación. Ese antropocentrismo es teológico, filosófico, pero yo soy moralmente antropocentrista. Nos vemos para otra cápsula del agua. Le mando saludos. Entérense por favor de lo que vamos a hacer con los círculos del Frente de Organizaciones Cívicas Universo Social. Es en donde pertenecemos y donde trabajamos como formadores de conciencia. Entonces, con unos cursos de cultura e historia muy interesantes que se están dando en el Foro Universal, profesor Juvenal Salazar, que está muy cerca del Metro Popotla en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los invito, ahí estaré personalmente platicando con ustedes. Bueno, hasta luego. Muchas gracias y salud. Que haya agua por siempre.